Y la verdad es que hoy entramos en lo que es el tema de Melquisedec. Y siempre que me enfrento con este tema, el tema de Melquisedec, recuerdo un libro que se me dio cuando estaba en Canadá, por uno de los vecinos que teníamos alrededor nuestro. Se me dio un libro así de gordo que tenía que ver todo él con Melquisedec. Evidentemente no me lo leí, ya solamente ver las dimensiones, ya dije, no me lo voy a leer. Pero sí que lo ojeé un poquito. Y todo el libro funcionaba y hablaba de cosas de lo que son diferentes estratos cósmicos, diferentes universos alternativos, todos ellos basados en la figura misteriosa y que está escondida en una niebla de misterio, la figura de Melquisedec. Y la verdad, mis hermanos, es que la figura de Melquisedec ha creado lo que son grandes dudas, grandes imaginaciones y grandes teorías. Pero la verdad es que la Biblia es mucho más simple con el tema de Melquisedec. Lo que es la Biblia, vamos a ver que nos va a llevar que lo importante aquí no es precisamente Melquisedec. Así que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo que hemos leído, capítulo 7 de Hebreos. Y como digo, hoy entramos en un tema que poco a poco el autor ha ido introduciendo a lo largo de su sermón carta a los hebreos, que es la realidad de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo introdujo en el capítulo 5, empezó a desarrollar algo en el capítulo 6, y al final del capítulo 6 nos dejó con la siguiente afirmación el autor. Fíjense el capítulo 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora nos vamos a encontrar que Hebreos 7 va a ser la exposición y la explicación del autor de lo que significa que Jesús es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora bien, este texto de Hebreos 7 es un texto que tiene que ser predicado un poco distinto a los otros textos. ¿Por qué? Porque lo importante aquí en este texto no es tanto ver los detalles y cada una de las cosas que el autor está diciendo, sino entender más bien cómo el autor pone de manera conjunta tres textos importantes en la historia bíblica. Cómo pone de manera conjunta Génesis 14, Salmo 110 y Hebreos 7. Estos tres textos son los únicos textos en los cuales se menciona Melquisedec a lo largo de toda la Biblia. Por tanto, lo importante es entender qué es lo que el autor tiene en mente, tiene en la cabeza y cómo pone estos tres textos clave de Melquisedec a lo largo de la historia bíblica y de manera conjunta en Hebreos 7. Y eso es importante, mis hermanos, para aquellos creyentes que estaba escribiendo. Porque acuérdense que muchos de ellos estaban volviéndose a lo que era el antiguo pacto. Volvían al sacerdocio levítico, al perdón de pecados sobrado por el sacerdocio levítico, a lo que era la mediación obrada en el antiguo pacto. Y ahora aquí el autor les va a decir que ese sacerdocio ya no funciona. Hay uno mayor, más importante y que permanece para siempre. Y en este deben permanecer fijos, sólidos y sin moverse de su profesión de fe, en ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se lo va a decir a ellos y nos lo va a decir a nosotros para que nuestra fe se mantenga contra viento y marea firme en ese sacerdote que ahora nos va a presentar el autor. Por lo tanto, vamos a destacar tres cosas de este Hebreos 7, mis hermanos, que es la explicación, van a ver, de Génesis 14 y del Salmo 110. Y destacaremos primeramente lo que es la superioridad, después la perfección y después la eternidad. Destacaremos la superioridad del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Segundo, veremos la perfección traída por el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y tercero, la eternidad que se encuentra en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos al primer punto, lo que es la superioridad. Y aquí hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué nos muestra esa superioridad según el orden de Melquisedec? Y lo primero que nos muestra, mis hermanos, es que Melquisedec
nos apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es de vital importancia para entender lo que es Hebreos 7, mis hermanos. Melquisedec, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a funcionar Melquisedec en la Biblia? Va a funcionar para guiarnos, va a funcionar para anunciarnos, va a funcionar para llevarnos a lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ver en todo Hebreos 7, pero fíjense que en los primeros 3 versículos de Hebreos 7, mis hermanos, lo que el autor va a hacer aquí, va a empezar a explicar lo que es Génesis 14, y en concreto los versículos del 17 al 20 de Génesis 14. En los primeros versículos, los versículos del 1 al 3, bueno, en realidad hasta el 10, el autor tiene como trasfondo Génesis 14 y lo que sucedió entre Abraham y entre Melquisedec. Si han tomado atención a la lectura congregacional, mis hermanos, que hemos leído, era la lectura de Génesis 14. Y ahí nos damos cuenta de que Abraham, después de vencer a lo que eran 5 reyes, se le apareció el rey de Sodoma y después se le apareció en el camino Melquisedec. Y ahora el autor nos va a explicar exactamente, el autor de Hebreos, lo que ahí sucede. Y nos va a explicar varias cosas, 2 cosas en concreto. Nos va a explicar la importancia de que Abraham diese los diezmos a Melquisedec y la importancia de que Melquisedec bendijese a Abraham. Fíjense, mis hermanos, en lo que son los 2 primeros versículos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Se dan cuenta? Ahora el autor va a empezar a explicar en Génesis 14 lo que va a significar que Melquisedec bendiciese a Abraham y que Abraham le diese los diezmos. Pero el autor va a hacer algo más de Hebreos. El autor nos va a explicar cosas que en Génesis 14 no nos encontramos. Fíjense que el autor primero nos dice que ese Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y eso es significativo, porque, mis hermanos, es significativo que en el Antiguo Testamento nos encontremos los 2 oficios de rey y sacerdote puestos de manera conjunta en un solo individuo. Aquel que tenía los oficios de rey y sacerdote desde un principio era Adán. Adán era rey, tenía que gobernar y sojuzgar toda la creación, y era sacerdote, tenía que guardar y labrar el primer templo de Dios, que era el Edén. Pero esos oficios se dividieron en el momento que el ser humano pecó en Génesis 3. Y por lo tanto nos encontramos en el antiguo pacto lo que eran los reyes, lo que eran los sacerdotes y lo que eran básicamente los profetas y todo. Fíjense que estos 3 oficios estaban distintos y no podían mezclarse. Pero aquí nos encontramos a uno que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y el autor de Hebreos nos explica lo que su nombre significaba. Algo que Génesis 14 no nos dice. Fíjense en el versículo 2 de Hebreos 7. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Por tanto nos explica el nombre. Era rey de Salem, posiblemente Jerusalén, rey de paz, rey de justicia, tendría justicia su reino. Esto no nos explica Génesis 14. Pero ¿saben qué? El autor de Hebreos hace algo más. ¿Saben lo que hace el autor de Hebreos? Nos explica el silencio, mis hermanos. Porque el silencio habla. ¿Y saben dónde nos explica el silencio? Lo que es el autor de Hebreos. En el versículo 3. Les he dicho que el silencio muchas veces, mis hermanos, habla y habla volúmenes. ¿Ya? Y yo estoy seguro que los esposos saben esto. Y si los esposos de aquellos que están en consejería prematrimonial, apréndanla. Porque uno sabe que a veces ha hecho algo que dice, uy, he metido la pata hasta el fondo. Y sabe que ha hecho mal. Y entonces va a su esposa, va a hablarle, y cuando le hable, lo único que recibe es, Cuando escuchas el, mis hermanos, ese silencio habla mucho más que 1000 palabras. ¿Ya? O cuando aquellos que tenemos niños o nietos o sobrinos, porque los niños tienen una característica, son ruidosos, hacen ruido, y más cuando los juntas. ¿Ya? Y de momento, cuando de repente el ruido para, mis hermanos, es cuando a uno se le ponen las antenas de punta y dice,
¿Por qué no hay ruido? ¿Qué estarán haciendo que están tan calladitos? Pues fíjense, mis hermanos, que aquí en el versículo 3 el autor de Hebreos nos interpreta un silencio que nos encontramos en Génesis 14. Fíjense que en el versículo 3 nos dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Eso es muy importante, porque cuando vamos al libro de Génesis, si recuerdan tiempos el libro de Génesis, explicamos que el libro de Génesis se sustenta sobre 10 genealogías. Son 10 genealogías que sustentan el libro de Génesis, y en el libro de Génesis, si hay algo importante, es que todo el mundo sabe de dónde viene. Se conoce la genealogía, se conoce la descendencia. Es crítico y vital en el libro de Génesis las genealogías. Pero de repente llegamos a Génesis 14 y ahí aparece un Melquisedec sin genealogía. No se sabe de dónde viene. No hay genealogía que nos indique de dónde este Melquisedec viene y de dónde desciende. Y en un libro donde las genealogías son vitales, uno introducido sin genealogía, con un silencio tan grande, era la manera de Moisés al escribir Génesis en decirnos: cuidado, toma atención a este. Este silencio de genealogía habla volúmenes para que tomes atención a este Melquisedec que encontró a Abraham. Y eso es lo que interpreta el autor en Hebreos 7:3. Ese silencio. No hay genealogía y el autor nos dice: sin padre, sin madre, sin genealogía. No es que Melquisedec no tuviese padre, no es que Melquisedec no tuviese madre, no es que no tuviese genealogía. Melquisedec se nos va a presentar como un personaje histórico, no como una preencarnación del Cristo antes de encarnarse, no, como un personaje histórico, el cual, esa falta de información genealógica en Génesis, el autor va a decir es que se presenta uno sin padre, sin madre, sin genealogía, y por lo tanto, si no hay descendencia, si no hay genealogía, ¿qué nos va a decir? Fíjense, es como uno que no tiene ni principio de días ni fin de vida. No hay línea genealógica, por lo tanto es como si fuese, ¿qué? Eterno. Ahora bien, ¿por qué el autor dice eso? Lo dice para algo bien claro. Fíjense en el versículo 3, no se puede perder esto. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios para siempre. ¿Se dan cuenta por qué el autor está mencionando a Melquisedec? Sin genealogía, como uno que permanece para siempre, hecho semejante al Hijo de Dios. Está usando el autor Melquisedec y su falta, su silencio en genealogía, para mostrarnos a uno que verdaderamente permanece para siempre y eternamente. Y ese es el Hijo de Dios, ese es Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, aquí lo que el autor está usando Melquisedec, ese personaje histórico, para llevarte a otro personaje histórico eterno y para siempre, el Hijo de Dios. Eso es lo que en la Biblia se llama tipología. Ya tienen la palabra para hoy, ¿vale? Tipología. Un hecho histórico, un personaje histórico, una institución histórica que es imagen, sombra de aquel que tenía que venir. Esto es lo importante, mis hermanos. Melquisedec es la sombra. Cristo, el Hijo de Dios, es la luz. Melquisedec es la imagen. Cristo, el Hijo de Dios, es la realidad a la cual te apunta Melquisedec y a dónde tienes que llegar. Fíjense que aquí Melquisedec no es el importante. Melquisedec no es el importante, ¿saben quién es? El Hijo de Dios que vive eternamente. Si uno se queda en Melquisedec, se queda a medias. Si te quedas en Melquisedec, aun y cuando muy misterioso y importante pueda ser, para escribir libros de realidades alternativas y multiversos cósmicos, estás perdiendo lo que es el foco. Si utilizas este texto sin genealogía, como algunos a lo largo de la historia de la Iglesia lo utilizaron, para sustentar lo que era el celibato en el sacerdocio. Fíjense,
Como habla el sacerdote sin genealogía, pues toma celibato. Pero nada tiene que ver de aquí. Si nos quedamos en Melquisedec, nos quedamos a medias. Si eres capaz, imagínense, si somos capaces de predicar este mensaje sobre Melquisedec o cualquier otro mensaje en una sinagoga y recibimos aplausos por el mensaje predicado, algo hemos hecho mal. Nos hemos quedado a medias, hemos perdido el punto principal de lo que Melquisedec quiere decir, y el punto principal es Cristo Jesús. Por tanto, para entender todo es entender que ese Melquisedec hecho semejante al Hijo de Dios. Mis hermanos, Melquisedec va a tener que llevarnos al Rey último y eterno, Jesucristo. Va a tener que llevarnos al sumo sacerdote último y eterno, el Señor Jesucristo. Nos va a llevar a aquel que es capaz de salvarte y perdonarte perpetuamente, porque es sumo sacerdote para siempre. Por tanto, la superioridad de Melquisedec, mis hermanos, nos apunta y nos lleva a Cristo, pero nos muestra también la superioridad del sacerdocio de Cristo Jesús. No solamente a Cristo, sino que el sumo sacerdocio de Jesucristo es superior. No hay otro mayor. Y fíjense que esto lo empezamos a ver a partir del versículo 4 en nuestro texto. Fíjense en los versículos del 4 al 10, mis hermanos. Ahí es donde se muestra la superioridad de lo que es precisamente el sumo sacerdocio del orden de Melquisedec. Fíjense que ahora nos va a interpretar el autor Génesis 14 y en concreto nos va a interpretar lo significativo de que Abraham diese los diezmos y Melquisedec diese la bendición a Abraham. Fíjense en el versículo 4. El autor llama a su audiencia a considerar algo. Y eso es lo que nosotros debemos considerar. Fíjense, considerad pues cuán grande era este, se refiere a Melquisedec. Está diciendo, considerad cuán superior era este Melquisedec. Y ahora la pregunta es, ¿en qué sentido era superior? ¿Qué nos muestra que Melquisedec era superior? Y ahora fíjense que el autor lo va a decir. Fíjense el versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Fíjense, eso es interesante. Mirar cuán superior era este, que aún Abraham, que era el patriarca por excelencia, que los judíos y los fariseos se gozaban de decir, nosotros somos hijos de Abraham, se lo dicen a Jesús mismo. ¿Qué es lo que hizo? Le dio los diezmos de todo lo que recogió de la derrota de esos reyes, le dio los diezmos a Melquisedec. Yo diría, bueno, ¿por qué esto es tan importante? Es importante por lo que el autor dice en el versículo 5. Fíjense, dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví, es decir, los sacerdotes de la tribu de Leví, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Quédense aquí porque lo que el autor está diciendo aquí no está dando puntadas sin hilo. Dice, los sacerdotes de la tribu de Leví tienen por mandamiento según la ley. Y eso es muy importante, porque el sacerdocio de Leví, vamos a ver que fue un sacerdocio instituido por la ley del antiguo pacto. Por lo tanto, era la ley del antiguo pacto la que regía al sacerdocio de Leví, la que le decía cómo tenía que funcionar. Y esa ley es la que le dice al sacerdocio de Leví que tomase de los diezmos del pueblo. Porque saben que Leví, mis hermanos, no tenía lo que era heredad entre la tierra, ¿vale? Porque Dios dice que tomó a los levitas si la heredad de los levitas era Jehová y el servicio a él. Por lo tanto, los dones, los diezmos que Leví recogía era parte, en cierta manera, de su sostenimiento. Fíjense en Números 18 y el versículo 21. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Se dan cuenta? Por tanto, Leví, ministerio de antiguo pacto, tomaba los diezmos del pueblo, aun y cuando, y eso es muy importante, aun y cuando, fíjense en el versículo 5 a mitad, aunque estos, Leví, también hayan salido de los lomos de Abraham. Eso no pueden perderlo. No pierdan la palabra lomo.
lomos, muy importante. ¿Ya? Es decir, está diciendo, Leví tomaba de los diezmos, porque así se lo mandó la ley del antiguo pacto, aunque no hubiese diferencia de Leví con el resto del pueblo. ¿Por qué no había diferencia de Leví con el resto del pueblo? Porque Leví estaban los lomos de Abraham. Salió de Abraham en cierta manera, ¿vale? Leví fue uno de los hijos ¿de quién? De Jacob. Jacob fue hijo ¿de quién? De Isaac. Isaac fue hijo ¿de quién? De Abraham. Por lo tanto, de Abraham, en cierta manera, venía también Leví. Hasta aquí es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos a Melquisedec, mis hermanos, hay algo totalmente distinto. Cuando llegamos a Melquisedec, mis hermanos, Melquisedec no tomó los diezmos de Abraham. No le exigió los diezmos a Abraham, sino que fue Abraham, ¿qué es lo que hizo? Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 6 en adelante. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, esos que le entregó. Por tanto, fíjense que Melquisedec está actuando distinto a lo que es el sacerdocio levítico. Por lo tanto, nos está diciendo ya aquí el autor, Melquisedec no funciona exactamente según la ley del antiguo pacto. Veremos que fue dado antes. Funciona distinto. Y fue Abraham, el patriarca, el gran papus, ¿ya? El que le dio los diezmos. ¿Y qué sucedió cuando le dio los diezmos Abraham a Melquisedec? Fíjense lo que sucedió al final del versículo 6. Y bendijo al que tenía las promesas. ¿Se dan cuenta? Abraham le dio los diezmos y ¿qué hace Melquisedec con Abraham? Le bendice. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esto es importante? Es importante por la conclusión del autor de lo que ahí sucedió en el versículo 7. Fíjense, y sin discusión alguna. Fíjense, el autor aquí está diciendo, no hay vuelta de hoja en este asunto. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Se dan cuenta? El autor está diciendo que aquí no hay duda. El menor, que es Abraham, fue bendecido ¿por quién? Por el mayor, que era Melquisedec. Por lo tanto, el autor está diciendo que aquí Melquisedec es superior y más grande que Abraham, porque le bendijo. Y uno aquí puede pensar, ¿y qué tiene que ver esto con el sacerdocio de Leví? Bueno, tiene que ver con los diezmos. Porque fíjense, mis hermanos, lo que en los versículos 10 y a partir del 9 en adelante, lo que se nos dice. ¿Nos ha quedado claro? Melquisedec superior a Abraham, ¿sí o no? Ahora, fíjense a partir del versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Qué es lo que el autor está diciendo aquí? Cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, ¿quién estaba dando también los diezmos a Melquisedec? Leví. Por lo tanto, Leví estaba en cierta manera reconociendo en Abraham la superioridad de Melquisedec. Y la pregunta aquí, mis hermanos, lo que a uno se le crea cortocircuito en la mente, es cómo Leví pudo dar los diezmos a Melquisedec si Leví todavía no existía. ¿Se lo han preguntado? Y saben, la respuesta, mis hermanos, es el versículo 10. La respuesta está en la palabra lomos. ¿Se acuerdan que le he dicho que se queden? En la palabra lomos. ¿Cómo Leví pudo pagar esos diezmos? Fíjense el versículo 10. Porque aún estaban los lomos de su padre, ese es Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esto, mis hermanos, se llama lo que es una representación federal o solidaridad representativa. Lo entenderán muy fácil, mis hermanos. Cuando Abraham pecó, ¿cuántos pecaron? Gracias, José. Cuando Abraham cayó, toda la raza humana cayó. Cuando Abraham pecó, toda la raza humana pecó. Y lo que es la culpabilidad, la corrupción y la sentencia de muerte del pecado de Adán pasó a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque Adán es el representante de la raza humana caída. Y por solidaridad en él,
lo que a él le sucedió y lo que él hizo se nos acredita a todos nosotros. ¿Lo entienden? Por eso en el nuevo Adán, lo que sucede en Cristo, en él nos es dado. Por esa solidaridad y representación. ¿Lo entienden? Pues fíjense que esto en aquel tiempo, mis hermanos, esa solidaridad estaba muy marcada dentro de la familia. El padre de familia era el que representaba a toda la familia. Y el padre de familia aquí, mis hermanos, era Abraham. Por lo tanto, cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, Leví, por solidaridad, también estaba dando esos diezmos a Melquisedec. Y cuando Melquisedec bendijo a Abraham, ¿a quién estaba bendiciendo también? A Leví. Por lo tanto, no hay discusión en esto. El menor es bendecido por el mayor. ¿Cuál es la conclusión del autor, mis hermanos? El autor está siendo muy lógico aquí. La conclusión, mis hermanos, es que el sacerdocio, por tanto, de Melquisedec es un sacerdocio superior, de un orden superior al de Leví. Y si Melquisedec y su sacerdocio te apunta, te guía, te lleva al sacerdocio último de Cristo Jesús, ¿qué es lo que el autor está diciendo? Que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es un sacerdocio superior, superior al de Leví y superior al de cualquier otro sacerdote que se presente en este mundo, mis hermanos. Para aquellos creyentes que se iban al antiguo pacto era esencial. El autor les está diciendo que no tenéis un sumo sacerdote más grande que su nombre no sea Jesucristo. Él es superior y por encima de todos. Y lo mismo es el mensaje que llega a nuestras vidas. Lo mismo es el mensaje que te llega a ti y el mensaje que llega a nuestra iglesia. No tenemos y nunca tendremos un sumo sacerdote superior y mayor que nuestro Señor Jesucristo. Nunca vas a tener y ya no va a llegar uno superior al lado de la diestra de la majestad que pueda interceder de manera sublime y suprema a tu favor. Nunca tendrás uno mayor que pueda ejercer misericordia y socorro delante del trono por ti, que su nombre no sea nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que el autor simplemente quiere mostrarte con el orden de Melquisedec. Superior, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, superior y por su gracia a nuestro favor. Pero este sumo sacerdote, mis hermanos, no solamente es superior, sino que es perfecto. Y eso nos lleva al segundo punto, la perfección traída en el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y la pregunta es, ¿qué nos enseña la perfección del orden de Melquisedec? Nos enseña que la perfección del sumo sacerdocio es traída en Jesucristo y en el nuevo pacto. ¿Saben? Ahora aquí podrían venir los teólogos de esa iglesia de Hebreos, porque de teólogos hay en todas partes, ¿eh? Y podían hablarle al autor y podían decirle, bueno, espérate un momento, ¿quién fuese el autor? ¿Eh? Dice, muy bien, me estás hablando del orden de Melquisedec, pero, ahora viene la pregunta aquí con trampa. ¿Cómo Jesucristo podía ser sumo sacerdote si Moisés no habló nada de que la tribu de Judá tendría el sumo sacerdocio? Solamente la tribu de Leví. Fíjense que esto aparece en el versículo 14. Fíjense. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Bueno, aquí está el problema y el puzzle teológico, mis hermanos. ¿Cómo Jesús puede ser sumo sacerdote si viene de Judá y Dios dio el sumo sacerdocio a Leví? Venga, ¿cómo me lo explicas? Y fíjense que la explicación de esto son los versículos del 11 al 22. Y en esos versículos el autor va a comparar la imperfección del sacerdocio de Leví con la perfección del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Fíjense cómo toda esta sección habla de la perfección. Fíjense el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Fíjense ahora en el versículo 19, otra vez el tema de la perfección. Pues nada perfeccionó la ley. Con ese tema de la perfección, mis hermanos, ahora el autor va a coger el otro texto clave
en la historia de la salvación de Melquisedec, que es el Salmo 110. Fíjense que lo menciona 2 veces. Fíjense en el versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 21, al final. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, ahora el autor deja atrás Génesis 14, ya nos lo he explicado, y ahora va a usar lo que es el Salmo 110. Y ¿saben qué? Para entender toda esta sección de los versículos del 11 al 22, si entienden el versículo 11, lo entienden todo, mis hermanos. Porque el versículo 11 es la clave. Fíjense lo que el autor dice ahí. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo a la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Fíjense, aquí está la clave, mis hermanos. Y para esto tengo que darles un tour por la historia bíblica. ¿Ya? Biblia Tours. Así que, mis hermanos, vamos a coger el tour. ¿Ya? Un tour por la historia bíblica. ¿Ya? Y fíjense, mis hermanos, que cuando siempre se lo he explicado más de una vez, ¿ya? Y es que la historia bíblica que tenemos en la Biblia, la historia de la salvación, es una historia progresiva. Progresa en la historia y en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que le he dicho más de una vez. Dios no dio toda la Biblia de golpe a Adán. Toma, Adán, aquí tienes toda la Biblia con toda la historia de la salvación y aparte, Adán, te incluyo una aplicación específica para que te descargues en el móvil con lo que es mapas a todo color y el timeline de la historia bíblica. No hizo esto Dios, sino que la historia es progresiva a lo largo de la historia y el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Dios en su soberanía, Dios en su decreto, Dios en su sabiduría ha puesto cosas en esa historia que suceden antes y cosas que suceden después. Y ese orden es importantísimo para interpretar la Biblia, porque así es como ella se nos presenta y con ese orden es lo que el autor nos va a explicar la perfección del sacerdocio de Melquisedec. Fíjense, con ese tour primeramente nos encontramos lo que es Génesis 14. Génesis 14 donde aparece por primera vez Melquisedec. ¿Sí? Y Génesis 14, mis hermanos, es dado antes de la ley del Sinaí, antes de la ley del antiguo pacto en el libro del Éxodo. Por lo tanto, Melquisedec como sacerdote está fuera de la ley del antiguo pacto. No es dada por la ley del antiguo pacto su sacerdocio, no está atado a la ley del antiguo pacto, no está regido por la ley del antiguo pacto que fue dada en Éxodo. ¿Sí? Con esto avanzamos en lo que es el Biblia Tours y llegamos, mis hermanos, a lo que es el libro de Éxodo. Y ahí es donde se da la ley del antiguo pacto y en esa ley es donde se establece el sacerdocio de Leví. Fíjense, escuchen lo que es Éxodo 28, 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es en Éxodo, después de Génesis 14, que es dada la ley del antiguo pacto. Y ahí dentro se estipula el sacerdocio levítico. Y en concreto el sumo sacerdocio de la línea de Aarón. Y por lo tanto el sacerdocio levítico es un sacerdocio que funciona dentro de la ley del antiguo pacto, regido por la ley del antiguo pacto, modelado por la ley del antiguo pacto. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Bien, con esa historia en mente, ¿qué tenemos hasta este punto? Fíjense en el versículo 11, que les he dicho, de Hebreos 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. El autor está diciendo, si la perfección fuese por el sacerdocio de Leví, es decir, si el sacerdocio levítico dado por la ley del antiguo pacto fuese capaz de perdonar plenamente los pecados con sus sacrificios, si el sacerdocio levítico fuera perfectamente capaz de mediar siempre y eternamente por el pueblo delante de Dios,
Si ese sacerdocio fuese perfecto en mediación, en perdón, en misericordia, la pregunta es, ¿qué necesidad habría entonces de que viniese otro de un orden distinto al de Aarón, según Melquisedec? Y aquí es donde entra el Salmo 110. Fíjense, Génesis 14, Melquisedec, Éxodo, Leví. Y más tarde viene el rey David con su lira y escribe el Salmo 110 cuando el sacerdocio levítico ya funcionaba, ya estaba vigente, y viene David y escribe que tiene que venir otro que Dios ha jurado según el orden de Melquisedec. Ahora imagínense, para que lo entiendan, imagínense que entra David por aquella puerta, no nuestro David, otro, ¿no? Que entra David por aquella puerta y se le acercan y dicen, a ver David, explícamelo. ¿Por qué escribiste años más tarde, cuando el sacerdocio de Leví funcionaba, estaba establecido, Dios lo había dado? ¿Por qué escribiste años más tarde que es necesario que venga uno según el orden de Melquisedec? ¿Por qué? Y la Biblia responde, mis hermanos. ¿Saben por qué escribió esto? Que al final no fue David, sino que fue Dios mismo quien lo colocó en ese momento de la historia. Escribió más tarde la necesidad de uno según el orden de Melquisedec por dos causas. Uno, porque el patrón que rige el sumo sacerdocio perfecto no es el sumo sacerdocio de Leví, sino el patrón es Melquisedec. Este es el que tiene que regir. David está diciendo, la necesidad del sacerdocio no está en Leví, está en uno según Melquisedec. Y lo segundo, la necesidad de decirte que hace falta uno como Melquisedec es porque el sacerdocio levítico no era perfecto. El sacerdocio levítico era imperfecto. El sacerdocio levítico no podía perdonar plenamente los pecados de manera completa. Debían ofrecer un sacrificio tras otro sacrificio, tras otro sacrificio para que el pueblo tuviese sus pecados perdonados. El sacerdocio levítico no era perfecto, mis hermanos, hasta el punto de que ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Fíjense en el versículo 27, mis hermanos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. No era un sumo sacerdocio perfecto. El sacerdocio levítico no era perfecto porque no podía garantizar una esperanza permanente, inmutable e inmovible delante de la presencia de Dios. No era perfecto porque, ¿saben? Era temporal, mis hermanos, temporal, por dos motivos. Temporal porque les he dicho que estaba dentro del antiguo pacto, ¿sí o no? Y mis hermanos, el antiguo pacto estaba pensado para que acabase, para que se abrogase, para que se cumpliese. Fíjense el versículo 18, fíjense lo que el autor dice ahí. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El autor está diciendo que cuando viene la realidad, el antiguo pacto queda cumplido, ya no sirve. Por lo tanto, el sacerdocio levítico era temporal, no era para siempre. Y era temporal, ¿saben por qué? Porque se morían, mis hermanos. Se morían. Fíjense en el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Se morían, mis hermanos. Por lo tanto, la Biblia, ¿qué es lo que está diciendo? Es que se necesita un sumo sacerdote que no sea de ese orden de Leví. Tiene que ser de otro orden, de otra tribu, que no sea imperfecto. Necesitas un sumo sacerdote que no esté ligado al antiguo pacto, sino a un pacto totalmente distinto que traiga perfección a ese sumo sacerdocio. ¿Y cuál es ese orden que ya el autor nos ha dicho es como si vive para siempre? ¿Saben cuál es ese orden, mis hermanos? Necesitas uno según el orden de Melquisedec y no de Leví.
Ese no era perfecto. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo traes a un sacerdote según el orden de Melquisedec cuando Dios ya había dado por ley en el antiguo pacto el sacerdocio de Leví? ¿Cómo se trae uno, mis hermanos? Y saben, la respuesta es bien fácil. Cambias el pacto. Cambias el pacto y llega un sacerdote no ligado al antiguo pacto. Y esto es lo que dice el autor a partir del versículo 12. Fíjense si leemos del 12 en adelante. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, cambio de pacto. Y con ese cambio de pacto, fíjense, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Pero ahora viene un nuevo pacto que no se rige la tribu de Leví en ese pacto. Dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme al mandamiento de la ley acerca de la descendencia. ¿Se dan cuenta? No es el antiguo pacto lo que rige ese sacerdote, sino que es lo que es. Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cuando esta realidad, cuando este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, llega, mis hermanos, cuando la realidad llega, todo lo que el antiguo pacto apuntaba y anunciaba queda abrogado. Fíjense el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto, fíjense, esto no fue hecho sin juramento. ¿Saben? El resto de sacerdotes se les imponía las manos y se les ungía. Este sacerdote, según el orden de Melquisedec, que llega en un pacto distinto, mis hermanos, no es con imposición de manos, es con el juramento mismo de Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 6? Que había dos cosas por las cuales Dios no podía mentir. Una era la palabra de su promesa y la otra era su juramento. Yo he declarado, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora fíjense en el versículo 22, mis hermanos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Por tanto, Jesús, esto es glorioso, mis hermanos. Jesús, este es el último sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús ahora dice, es hecho fiador, mediador de un mejor pacto. Mis hermanos, cuando llega Jesucristo, llega lo que es el cumplimiento de ese sacerdocio de Melquisedec. Con Cristo llega la perfección última del sumo sacerdocio. Con Cristo, mis hermanos, llega la perfección última del perdón de pecados. Con Cristo llega la misericordia perfecta y eterna. Con Cristo llega ese mejor pacto, que ¿saben? Es la primera aparición de la palabra pacto aquí en Hebreos. Y no es por casualidad, ¿saben por qué? Porque a partir del capítulo 8, 9 y 10, el tema central, ¿saben cuál será? Las glorias y maravillas del nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús, mis hermanos. De aquí el autor nos está diciendo que llega aquel que es la perfección del sumo sacerdocio. No hay más perfecto que Cristo Jesús y pacto más glorioso que vivir que el nuevo pacto que Cristo nos ha traído con su propia vida y sangre. Y si uno se pregunta aquí, ¿cuáles son las grandes maravillas de ese sumo sacerdote perfecto que tenemos? Las grandes glorias de ese nuevo pacto que vivimos, mis hermanos. Ahora viene el último punto. El último punto es ya más la aplicación. Sé que hasta ahora era mucha explicación, pero es lo que tocaba hoy. Y el último punto es la eternidad. La eternidad del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué significa esto? Significa lo glorioso que implica que Jesús es capaz de salvarnos eternamente, mis hermanos. Porque ahora el autor no solamente ha dicho que el sacerdocio de Cristo es superior y es perfecto, sino que ahora nos va a decir que es un sumo sacerdocio eterno y para siempre. No termina nunca. Y lo compara con los de Leví. Fíjense en el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar,
Pónganse en las sandalias de Israel, mis hermanos. Pónganse en las sandalias de Israel. Y ven que el sumo sacerdote, los sacerdotes que mediaban entre ustedes y Dios, que estaban ahí concerniente a las cosas de Dios, para que sus pecados fuesen borrados, para que sus pecados fuesen perdonados, para que el acceso a Dios estuviese abierto, para que vuestra esperanza estuviese en el lugar santísimo. Pónganse que ahora se mueren y ya no hay más. ¿Qué es lo que sucedería? Se han muerto los que median delante de Dios por mí. ¿Dónde estará el perdón de mis pecados? ¿Dónde estará la misericordia? ¿Dónde estará la esperanza de entrar delante de Dios si no hay sacerdote porque han muerto? Pero Dios nos ha dado uno que no muere, sino que es eterno, mis hermanos. Fíjense en el versículo 25, del 24 en adelante. Mas este se refiere a Jesús. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es glorioso, mis hermanos. Nos está diciendo aquí Jesucristo permanece para siempre. Es eterno, mis hermanos. Jesucristo pasó por la muerte de la cruz. Jesucristo murió en aquella cruz y derramó su sangre para el perdón de mis pecados y de tus pecados. Se llevó la ira de Dios para que la justicia de Dios por medio de la fe te fuese dada. Pero la tumba no tuvo la última palabra sobre Jesucristo. Mis hermanos, el Padre resucitó a su Hijo, lo exaltó a su diestra, y cuando Cristo tomó el trono como Rey, el juramento del Padre vino sobre el Hijo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, a mi diestra. Y esa eternidad es lo que hace que Cristo como sumo sacerdote sea inmutable, no cambie. ¿Saben por qué? Porque la eternidad, mis hermanos, no tiene tiempo. Y a veces me gustan las películas de superhéroes. Ya ven que mi calidad crítica de películas no es muy... ¿ya? Por eso no hago cineforums, porque aquí verían Marvel y superhéroes siempre. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que a veces ven las películas de superhéroes y salen viejitos con barbas largas, con bastón, con artrosis, diciéndote, soy eterno. Y digo, pues menuda eternidad, chico. ¿Eh? De artrosis. No, fíjense que la eternidad no tiene tiempo. Por lo tanto, si no, algo que hace envejecer es el paso del tiempo, mis hermanos. Pero la eternidad no se rige por el tiempo. Y como es siempre y para siempre, mis hermanos, las cosas no cambian ahí. Jesucristo es eterno y para siempre como sumo sacerdote, y lo que es entonces su sumo sacerdocio es inmutable y para siempre, no cambia. Y esto es vital, ¿saben para qué? Para el versículo 25. Por lo cual, esa es la conclusión, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, mis hermanos, porque es eterno como sumo sacerdote, porque siempre está ahí y no cambia. Él es el que puede salvar, no momentáneamente, sino para siempre a los que por fe se acercan a él delante de Dios. Qué gloriosas palabras y qué gloriosa esperanza. Y saben, esto es un argumento sólido para la seguridad de salvación. La salvación no se pierde. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque tenemos a la diestra del Padre uno que es eterno, uno que su sumo sacerdocio es eterno, inmutable, y por eso salva no momentáneamente, sino eternamente y para siempre. Por lo tanto, has de saber que cuando te acercas a Cristo Jesús con fe, con arrepentimiento de tus pecados, a quien encuentras a la diestra de la majestad, es a uno que es eterno y está eternamente mediando por ti. Sean cuan sean tus pecados, con arrepentimiento, Cristo Jesús media para siempre delante del Padre. Cuando caes a lo largo de tu vida, cuando como cristianos caemos y pecamos una y otra vez, y vamos delante del trono, ¿estará ahí todavía nuestro Señor Jesucristo? Algo habrá cambiado, no ha cambiado nada. Sigue siendo nuestro eterno sumo sacerdote inmutable, el cual sigue mediando a nuestro favor. Padre, perdónalo. Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. Y en medio de las aflicciones de este mundo,
en medio de las dificultades de este mundo, por muchas aflicciones que tengamos, mis hermanos, nuestro sumo sacerdote sigue estando a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y sigue siendo aquel que puede extender su misericordia eterna, su misericordia para siempre, su socorro eterno en medio de las tormentas y de la dificultad de nuestra vida. ¿No te acercarás a un sumo sacerdote así? ¿No te acercarás a un sumo sacerdote como Cristo, que tiene perdón y misericordia eterna y para siempre? ¿No buscarás socorro en medio de la tentación cuando tienes aquel que eternamente es capaz de mostrarte misericordia? ¿Sabes qué? Acude a Él, huye a Él, corre a Cristo Jesús. Porque esa eternidad implica que su sacrificio, mis hermanos, y con esto termino, es un sacrificio eterno y para siempre. Fíjense cuando acabamos en el versículo 26 en adelante. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo es glorioso, superior, perfecto, eterno, pero ahora nos dice que es santo, inocente, sin mancha. Nos está dando descripción también de lo que era la ofrenda que se entregaba, el sacrificio que se entregaba bajo el antiguo pacto en el día de la expiación. Santo, sin mancha, apartado y consagrado para esto. Aquellos sacerdotes tenían que ofrecer para su propio pecado, pero Cristo no. Cristo se ofreció por nuestro pecado. Y fíjense, mis hermanos, que nos dice, esto lo hizo una vez para siempre. ¿Cómo es posible que su sacrificio fuese una vez y para siempre y durase por toda la eternidad? ¿Saben por qué? Porque lo que ofreció Jesucristo fue su propia vida. Él fue el Cordero sacrificado. Él fue el Cordero eterno, inmutable, que obró un sacrificio eterno y por lo tanto funciona de eternidad a eternidad. Más de 2 años, más de 2 siglos, mis hermanos, han pasado desde la muerte de Cristo en la cruz. Pues con el paso de los siglos, no hay ni un siglo, mis hermanos, ni un año, ni un mes, ni una semana, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo que haya cambiado en ningún momento la eficacia eterna, inmutable y poderosa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue siendo tan poderoso, tan eficaz, tan glorioso desde el primer día que colgó en aquella cruz y dijo, Padre, perdónalos. Y has de saber que cuando te acercas a Cristo Jesús, su sacrificio sigue siendo tan poderoso y eficiente y eficaz, para que cuando por la gracia de Dios por fe rindes tu vida y dices, Señor, perdóname, ese perdón es dado por gracia en Cristo Jesús. Y has de saber, iglesia, que cuando caes y caemos una y otra vez, podemos acercarnos a Cristo Jesús, la fuente y el autor de nuestra salvación, y su eficacia de perdón sigue siendo la misma hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Con esos sacerdotes, mis hermanos, eran hombres débiles, pero en Cristo fue por la palabra del juramento. Tú eres sacerdote para siempre. La palabra de juramento, mis hermanos, fue la palabra poderosa de Dios la que le dijo, tú estarás por siempre en esa función. Y lo que la palabra de Dios, mis hermanos, determina, nada ni nadie lo volverá para atrás. Así que te acercarás a Cristo para perdón y salvación. No dejes pasar lo que son las palabras de esa palabra poderosa que sigue vigente el día que fue escrita y hoy en día. Mis hermanos, permaneceremos en la fe y en la profesión de nuestra esperanza, sabiendo el sumo sacerdote que tenemos. Dios quiera en su gracia que permanezcamos en las tormentas y en los momentos fáciles hasta que Él nos llame o venga a recogernos.